Hola, en este vídeo vamos a continuar con el capítulo número 4 y vamos a ir a la sección 2, donde básicamente vamos a definir las bases de datos dentro de nuestra aplicación. Así que bueno, vamos a movernos. Estoy aquí en la models.py file, y en la models.py file lo que vamos a hacer es definir las tablas. Entonces lo que tenemos que hacer es from cap import db from datetime import datetime. Y ahora lo que vamos a hacer es definir la primera base de datos, database user. Vamos a hacer una clase de user dbModel, donde vamos a poner aquí un table name que va a ser user table. Va a tener un ID de db column db integer y va a ser un primary key equal to true. Y ahora vamos a definir el resto de elementos. Vamos a tener un username que va a ser otro db column que va a ser un db string de 30 caracteres unique, va a ser true, y nullable equal to false. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el email. De hecho lo voy a copiar y lo voy a pegar. Username. Aquí vamos a tener email. El email puede ser un poco más largo, de hecho voy a dejar que sea hasta 120. Para el password también va a ser parecido. Password lo escribo aquí. Va a ser un db string de 60 y nullable false, y unique no tiene por qué ser el unique, puedes haber dos passwords que sean las mismas. Vamos a poner un date, porque a mí me interesa saber cuándo la gente se ha registrado, pues es una información que es útil. db date time nullable equal to false, y default le voy a poner date time UTC now. Y ahora la última columna es la columna en la cual voy a conectar esta base de datos con la siguiente base de datos. La siguiente base bueno, esto lo voy a hacer ahora justamente. Voy a definir primero la base de datos. Database que va a ser sentence. Y esta base de datos vamos a definir una clase de sentence dbModel, y aquí lo que vamos a hacer es usar un bind key que va a ser sentence, y vamos a poner un
table name, que va a ser igual a sentence table. Vamos a definir un ID, como siempre, que esto es, todas las tablas tienen que tener un DB con column. De hecho, es exactamente lo mismo que tengo aquí, así que lo voy a copiar. Lo copio y lo pego. Y ahora lo que tenemos que hacer, bueno, voy a poner otro elemento más y no voy a poner más. Incorrect sentence. Esto va a ser de nuevo un DB column. Y aquí le vamos a poner DB string y ya está. No voy a hacer más. Y aquí ahora básicamente lo que vamos a hacer ahora mismo es conectar estas dos bases de datos. Estas bases de datos van a estar conectadas a través de una columna imaginaria que va a estar aquí, que no va a aparecer, pero que va a estar en la parte de atrás, que va a ser relationship. Y aquí lo que tenemos es esta base de datos va a estar conectada con la base de datos sentence y el backref va a ser author y lazy is equal to true. Lazy equal to true. Y al mismo tiempo esta base de datos de aquí va a estar conectada con la anterior a través del user ID. Esta sí que va a ser una columna que va a aparecer en nuestra base de datos, que va a ser db integer, db foreign key, user table id y nullable is equal to false. Básicamente lo que estamos haciendo es que las frases tienen que tener un autor en esta frase. Aquí básicamente va a haber muchas más columnas porque nuestras bases de datos, nuestra app es bastante compleja, va a tener bastante complejidad. Esto lo vamos a hacer en las secciones, en los capítulos posteriores, donde vamos a introducir todo el modelo lingüístico, y entonces aquí vamos a tener muchas más columnas. Yo lo que pasa es que no las voy a copiar todas porque bueno, es demasiado engorro y el 99% de lo que tenéis que aprender está aquí. El resto simplemente es añadir columnas que además son columnas que se repiten una detrás de otra. Entonces lo que yo voy a hacer para evitar que el vídeo dure para siempre, voy a ir a GitHub, a la sección final de la sección 2 del capítulo 4 y voy a ir a la parte de models. Entonces lo que voy a hacer va a ser copiar toda esta información. Lo voy a copiar. Esto se puede copiar aquí. Copy raw file. Y voy aquí, voy a seleccionar todo esto, lo quito y lo pego. Aparte de estos cambios que hemos introducido en este archivo, tenemos que introducir otros 3 cambios. En la parte de roots, en el user, en el paquete user tenemos que introducir la siguiente información, es from cap models import user. Esto lo tenemos que hacer porque si no, cuando creemos nuestras bases de datos van a estar vacías, porque estamos utilizando Blueprint. Y al introducir Blueprint, si no introducimos estas líneas de código, básicamente lo que va a suceder es que las bases de datos van a estar creadas, pero no van a tener ni columnas ni nada. Tenemos que hacer lo mismo en las rutas de LightTalkCap. Entonces aquí tenemos que introducir from cap model, from cap models import sentence. Salvamos y el último cambio que tenemos que introducir es en la parte del init file. Lo primero que tenemos que hacer es from flask SQL Alchemy,
Alchemy import SQL Alchemy. Y ahora tenemos que definir nuestra base de datos. Y esto ya lo hemos hecho en secciones anteriores de este capítulo. Voy a definir una variable dbVar que se va a llamar SQLite UserDB. Luego voy a crear una application config y aquí lo que vamos a hacer es SQL Alchemy database URI va a ser igual a dbVar application config y aquí lo que vamos a hacer es SQL Alchemy binds y aquí lo que tenemos que hacer es conectar estas dos bases de datos sentence SQLite sentence table db y finalmente tenemos que definir la base de datos db. Va a ser una base de datos SQL Alchemy application y salvamos todo. Y con esto, si no hemos cometido ningún error, ya podríamos crear nuestras bases de datos y es lo que voy a hacer ahora mismo. Entonces voy a la terminal y escribo Python from la carpeta cap import db create all y bueno, pues esto ha funcionado bien. Hemos creado estas dos bases de datos que están aquí, pero estas bases de datos ahora mismo están vacías. Lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo va a ser popular estas bases de datos, es decir, cuando nos registremos en la aplicación, lo que vamos a hacer es que esa información que antes se perdía ahora va a estar almacenada dentro de la user database y después en capítulos sucesivos vamos a añadir también frases a nuestra base de datos. Bueno, pues espero que os haya gustado este capítulo y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a definir, a popular las bases de datos.